Bienvenido a Pro Wrestling World. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los luchadores más importantes, yo diría, de Puerto Rico, y que fue parte de mucha de la historia, y es como que el personaje que pierde siempre, o que se supone que no gane, o que ayuda a la superestrella emergente, o se sacrifica por la compañía. Pues este luchador era ese luchador, era el luchador que construía, le decíamos el mejor el campintero de Puerto Rico en la lucha libre. Este tipo, un tipo que luchara malo, lo hacía ver como si fuese el tipo más tenebroso o el tipo más bueno de la historia. Este tipo fue parte de muchos de los stables mejores de Puerto Rico. Estamos hablando a principios de los 80 y 90, vamos a decir más para los 90. Este luchador era sumamente importante para WWE. Y estamos hablando de nada menos de Rico Suave, o mejor conocido como Hardcore Mr. Rico Suave, o Mr. Hardcore Rico Suave, también conocido. Este fue este luchador fue parte importante de la lucha libre en Puerto Rico. Pero antes que nada me gustaría que se suscribieran, que le dieran like, que comentaran y que me siguieran en las plataformas de redes sociales y que me siguieran aquí en YouTube, que subo contenido diario. Y me gustaría que se suscribieran. Comencemos. Mira, Rico Suave fue un luchador bastante importante para la empresa. ¿Por qué? Porque fue como que el que ayudaba a construir las historias, como ese manager malo que prácticamente hacía lo imposible para que los luchadores ganaran, o este luchador que se sacrificaba por la compañía. Si vamos a hablar de gente que se sacrificó por WWE, estamos hablando del luchador correcto. Él fue el que realmente se sacrificó. Tuvo los peores momentos de la lucha libre en Puerto Rico. Yo diría que tuvo para el tiempo de las guerras entre IWA y WWE. Él se quedó, él se sacrificó por la compañía. Y yo diría que la compañía, el momento, yo diría, de jalar gatillo con él, nunca lo hicieron. Y yo creo que WWE le debió ese título universal a este luchador. Pero esa es mi opinión. Y más adelante voy a explicar por qué. Mr. Rico Suave empezó como diría, un entre face y heel, pero más, él corrió más como un heel. Y yo diría que él se enfrentó a lo mejor de lo mejor en Puerto Rico. Estamos hablando de que él se enfrentó a un a un Carlos Colón, ahora mismo se está enfrentando a Sabio Vega, se enfrentó a un Rey González, a un Chiquistal, a un Paul Mahon, a un Sabu, hasta luchadores de la talla de internacional como japoneses, entre muchos otros luchadores que fueron como que parte de lo que hacía él. Entonces, un Abdullah Devotion, él fue manager de Abdullah Devotion. Él fue parte de lo que fue el famoso stable del Bronco número 1, entre muchos otros. Yo diría que uno de los mejores segmentos fue el stable de los mexicanos, que vinieron un montón de mexicanos a Puerto Rico y él fue parte y se hizo pasar por un mexicano. Y era como que él hacía ese personaje que era como que el malo, pero que a la misma vez era bueno. Y tú no lo sentías como un heel, tú lo sentías como este hijo de su madre que hablaba como puertorriqueño, que no se dejaba llevar de las reglas, que hablaba malo. Me acuerdo, hablaba bastante malo, pero que no llegaba al punto a ser como exagerado, era como él. Y cuando yo empecé a ver a Rico Suave, en mi opinión, fue cuando hubo el famoso stable del Poder Supremo. Pero antes de hablar del Poder Supremo, pues hay que hablar de cómo era Rico Suave. Rico Suave al principio, cuando estuvo con WWE en el 90, él nunca fue un luchador muy de estos que siguen instrucciones, o era un indisciplinado, vamos a decir así.
Y este luchador era como que todo lo contrario a lo que es un luchador disciplinado, como lo que le gustaba al Invader. Entonces pues él tenía siempre muchos encontronazos con el Invader. Y hay uno de los segmentos que yo me acuerdo que está este luchador famoso, que es el Bronco número 1, y entra al camerino y lo ve así como que es el hijo de una leyenda en Puerto Rico, mejor conocida como los supermédicos. Quien no conoce a su papá pues no sabe de la lucha libre de Puerto Rico ni la lucha libre vamos a decir, de la época de WWE. Pues su papá fue parte de WWE, que es José Estrada. Y era un luchador de segunda generación. Estamos hablando que este luchador fue parte de ese momento histórico, cuando el Bronco lo lleva a quien entrenó a Carlos Colón, lo hace disciplinado y todo esto, y lo deja que no fume, que no fumara en los camerinos, y hacen ese segmento como que porque interactuaba lo que era real con lo que era la historia y lo que era pues parte de su show. Y entonces después de eso yo me acuerdo que el Bronco coge y él traiciona a quien lo entrena, lo lastima al pobre señor, estaba mayor y le mete un silletazo. Y entre muchos otros, hubo otro momento, me acuerdo que él manejaba que él estaba en contra del Duel de Bushon, y al Duel de Bushon le mete un cantazo bien heavy, literal. Y eso fue otro momento. De ahí pasamos a la época más oscura de WWE. Fue como para el 2003 diría, o 2004, que prácticamente WWE se vació. Sus estrellas principales se habían ido, todo. Imagínate si fue tanto así que cuando él se enfrenta a Rey González, él se enfrentó a luchadores como el Bronco, como el Invader, como Chiquistal, como el Profe. Una de las mejores, yo diría, riñas fue la del Profe. Otra buena fue con el Bronco. Ahí es que el Bronco lo traiciona y Bronco se convierte en heel y él se convierte en face por mucho tiempo. Porque prácticamente casi toda su carrera fue heel. A mí nunca personalmente me gustó como face, a mí me gustaba más como heel. Entonces, Rico Suave hizo ese cambio y como que el Bronco lo traiciona y hace su grupo, que fue uno de los grupos más dominantes, diría. Imagínate si Rico Suave era entregado, que en una de las partes de las historias que hay, él entra a su casa, como si fuese el Bronco entrar a la casa y coge a la mujer en aquel tiempo era la chica de Rico Suave, supuestamente en la historia, y la somete y hacen beber a Rico Suave miau en pleno show de Baba. Y aunque fuese embuste, pero hacer ese sacrificio por esa compañía está brutal. Este tipo luchó con todos los luchadores que lo pusieron, y nosotros le decimos el mejor campeón entero porque él prácticamente vendía a los luchadores, él sabía vender a los luchadores. Hay momentos, todo el mundo se recuerda a un Chiquistal, a los mejores, pero nunca se recuerda quién fue el que fue parte de la historia, y en este caso pues él fue parte de la historia, fue el mejor haciendo ese trabajo. Prácticamente el tipo se sacrificó. Entonces él después se va a Japón. En la época de los 2000 se va a New Japan y a otras empresas, tiene una buena corrida, se va después a México, tiene otra buena corrida y regresa a Puerto Rico. Y en Puerto Rico él regresa bajo este luchador, venía de allá afuera y hace su nombre de nuevo. Entonces él viene y hace el famoso stable del Poder Supremo. El Poder Supremo creo que fue una de las mejores ideas de WWE. Yo diría uno de los stables más recordados por la amenaza Bryan. Estamos hablando que tenían los mejores luchadores de aquella época. Y me acuerdo que el Poder Supremo era como que los que tenían todos los títulos. Como tú decir,
lo que hoy en día es The Blob, algo así, pero en Puerto Rico. Y prácticamente ellos tienen todos los títulos. Y él era como el manejador o como que el que dominaba, el jefe de jefes, vamos a decir así. Pero después que pasa el poder supremo, hacen una de las mejores promos en Puerto Rico. Yo me acuerdo que eso fue para un aniversario entre la amenaza Brian y Rico Suave, porque Rico Suave tenía un micrófono espectacular. El tipo sí sabía usar el micrófono, sabía encender, sabía hacer ese punto entre el público y entre la persona que sintieras que tú odiabas a Rico Suave. Y por eso yo diría que fue uno de los mejores manejadores de Puerto Rico. Estamos hablando comparándolo con un profe o con un Chiquistar o como este mismo manejador, el Chaparro, entre muchos otros. ¿Por qué? Porque Rico Suave hacía ver que el luchador fuese creíble. Y eso es lo que hacía grande, las promos. Entonces, en la amenaza Brian hay una parte. Amenaza Brian era como que este luchador promedio que venía arrasando prácticamente. Y él literalmente lo humilló, diría yo, en el micrófono. Es algo espectacular. Si quieren ver lo que realmente era Rico Suave, esa es una de las mejores. De ahí, Rico Suave después de ese aniversario se va de WC y está luchando independientemente en Florida. Y de vez en cuando regresa a Puerto Rico y así estamos. Este luchador está entre semi-retirado o retirado, vamos a decir, y a veces regresa a hacer su show y eso, y se va. Ahora mismo mayormente lucha en Florida, pero la última vez que regresó a Puerto Rico regresó bajo la compañía de IWA y fue para un pequeño segmento entre Sabio Vega y IWA Florida, que lo transmitieron y que supuestamente venía, pero no sé si llegó a venir o no me acuerdo. Ahora yo voy a dar mi opinión acerca de Rico Suave. Para mí Rico Suave fue... y por qué yo considero que debieron de darle la oportunidad por el título universal. Rico Suave fue el único luchador que se quedó, porque cuando Rey González abandona a WWC y se va para IWA, se quedó WWC, prácticamente se quedó vacía. Estamos hablando de que los únicos luchadores relevantes eran en aquella época era Eddie Colón, se me olvidó, Diamante, el Poder Supremo. Me acuerdo que creo que estaba Luina de la Vega, creo que estaba, y no me acuerdo, habían 2 o 3 luchadores, pero no me acuerdo exactamente cuáles fueron. Pero sé que no habían muchos, no habían un nombre como los nombres que eran buenos, como tú decís, Tony Lightning, Chicano, un Rey González, un Chiquistal, un Invader, nada de eso estaba. Prácticamente todo el mundo, todos ellos se fueron para IWA. Entonces él se quedó y se sacrificó. Y yo diría que por ese sacrificio, cuando fueron a jalar el gatillo para darle el título, yo creo que fue ya tarde. Y él se había cansado, porque es que tú trabajar para una compañía que no te aprecia, como que no la haces. Y esa es mi opinión. Pero yo sí le veía materia de campeón, porque él hacía unas promos que me encantaban. Eran como que era lo que uno escuchaba en la calle, como morón, como bruto, como ya ustedes saben las palabras. Pero eso es lo que hacía emocionante a la lucha libre puertorriqueña. Yo diría que una de las cosas porque si vamos a hablar claro, si es por nivel de luchístico, no somos la mejor que hay. Sí, tenemos a un Mike Mendoza, tenemos a un Cuervo de Puerto Rico, tenemos a un Mike, a Star Roger, tenemos a muchos luchadores, a un Apolo, Ricky Bandera, pero si nos vamos a la realidad, no somos ese no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte realmente son las historias, y que pues hacemos unas buenas historias y que sabemos cómo llegarle a ese público puertorriqueño, que lo que le gusta es controversial, cosas controversiales, sangrientas y que haya acción. Y eso es lo que hacía Rico Suave tan especial.
Y para que sepan, el nombre de Rico Suave, que diga, de Hardcore Mr. Rico Suave, fue que hubo una vez una unión, y esto es algo curioso, entre Huracán Cástico Jr. y Rico Suave. Y Rico Suave se une a Huracán Castillo Jr. y como estos dos luchadores, su especialidad es las luchas hardcore, se ponen de apodo el tag team hardcore, de Hardcore Evolution, creo que se llamaba, algo así. Y de ahí, pues, él se nombra uno de los Mr. Señor Rico Suave, Mr. Hardcore Rico Suave. Y de ahí que se crea eso. Realmente eso fue lo que pasó. Y otra curiosidad, que su sueño era luchar con Mick Foley. Y nunca lo pudo realizar. Y otro era luchar con Savio Vega. Y ese por lo menos sí lo pudo realizar, pues él luchó no hace mucho. Y otra de las mejores luchas yo diría que él tuvo fue con el dominicano. A mí se me olvidó el nombre del dominicano, pero sé que tuvo una buena lucha con él. Y si quieren ver las mejores luchas de Rico Suave, creo que fue para mí, en mi opinión, las del Bronco y las de Carlito Colón. Y yo diría que Rico Suave prácticamente ha luchado con todo el mundo y que fue un buen manager real. Y criticarán y lo odiarán, pero es un luchador que realmente fue relevante y que hoy en día todavía se sigue hablando de él sin tener que tener un título. Era el que construía la historia, era quien llevaba la historia y quien sabía contar la historia con poco. Él no tenía que hacer muchos movimientos, no tenía que hacer algo espectacular, solo tenía que llevar en ese punto clave, llevarla a la lucha y hacer la historia, la novela de la lucha libre. Y eso es lo que hizo famoso a Rico Suave. Nada, me gustaría que se suscribieran, que le dieran like, que comentaran, que me dijeran si les gusta Rico Suave, si sabían quién era, si sabían de este luchador. Y nada, quiero saber su opinión y si había visto luchar este luchador o si saben quién es. Muchas gracias.